Muy bien, entonces veamos ahora artrología, que es el sistema articular. Bueno, cuando nosotros vemos la unión de un hueso a otro, a eso le llamamos, chicos, lo que es una articulación, ¿no? Por ejemplo, la unión de un hueso a hueso, o la unión de un cartílago, o por ejemplo, la articulación que se da en dientes, ¿no? Según la estructura, tenemos fibrosas, articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Según el grado de movimiento que es muy preguntado, sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sin artrosis, o sea que no hay movimiento. Anfiartrosis, poco movimiento y diartrosis, muy dotado de movimiento, ¿no? Tenemos ahí, chicos, lo que viene a ser estos tres tipos, sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. Pues vamos a estudiar esos tres tipos de articulaciones, sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sin artrosis, cuando la articulación no da movimiento. Por ejemplo, hay dos tipos, la sin fibrosis y la sin condrosis. Sin movimiento, por ejemplo, por fibras, como las suturas, ¿no? Tenemos suturas dentadas, suturas escamosas, suturas armónicas y suturas esquindilesis. En el caso de las dentadas, es cuando estamos observando esta estructura, ¿no? En forma de bordes aserrados, como serrucho. Esto lo entendemos, por ejemplo, en la articulación coronal. Lo vimos, pues, ¿no? En las suturas, en la articulación sagital, en la lamboidea y temporocigomática, que son básicamente suturas que se forman ¿en dónde? Con la osificación del cráneo. Eso lo observamos y lo tenemos acá para recordar. Lo tenemos acá para recordarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, acá. Cuando la persona nace, obviamente el cráneo no está osificado del todo, pero hay suturas como la sutura coronal, que se da entre el hueso, en este caso, parietal con el hueso frontal. La sutura lamboidea, que se da entre el hueso occipital y el hueso parietal. La sutura escamosa, que se da entre la porción escamosa del hueso temporal con el parietal, ¿no? Y también vamos a tener lo que viene a ser la famosa fontanela, donde una de las más importantes es la pragmática o anterior, ¿no? Esas suturas, chicos, ustedes no lo pueden mover, pues, son básicamente articulaciones de esos huesos a nivel craneal que ustedes no pueden mover. A ver, mueve tu parietal, no puedes hacerlo, pues. Entonces, lo que hacen es pegarse, ¿no? De esta manera, ¿no? Sutura dentada, en forma de serruchito. La sutura escamosa, chicos, se da de esta manera. Es cuando son como bordes en bisel, ¿no? Ustedes han visto como los pinceles ahí que se pegan ya, bordes en bisel. Esto se da, por ejemplo, en la articulación temporoparietal, ¿no? La articulación del temporal con el hueso parietal. También tenemos la sutura armónica, que es cuando se unen suturas básicamente planas. ¿Alguien me puede decir qué hueso es este? Son los nasales, ¿no? Los nasales se van a suturar de esa manera. Se van a suturar justamente mediante una sutura del tipo armónica, ¿no? Igualitos los dos, tienen la armonía. Vamos a ver la esquindilesis, que es básicamente la unión, chicos, de un canal y una cresta. Ustedes deben recordar, pues no, esto lo vamos a encontrar en el Borme y en el esfenoide, ¿no? Un clásico, acá lo tenemos bien en Albome. Lo hemos visto en huesos de la cara. Ustedes lo deben recordar, ¿no? Acá está. Miren, por ejemplo, acá está esa sutura plana que estamos hablando. Nasal, nasal. Y acá lo tenemos al Bomer. Ustedes lo deben recordar al Bomer, que era un hueso impar, ¿no? Entonces, acá vamos a tenerlo en el plano más que todo articular, ¿no? Mediante una articulación del tipo sin artrosis, sin fibrosis, esquindilesis, ¿no? Esquindilesis. Correcto. También el Bomer, el moides y el Bomer palatino. O sea, todo lo que es Bomer va a tener esa articulación esquindilesis. También encontramos la gónfosis, muy preguntada. Lo van a ver en aparato digestivo. Es la unión del dientes al alveolo.
¿no? La unión de los dientes a los huesos maxilares, tanto superiores e inferiores. Esa estructura permite, chicos, que la articulación forme un ligamento, que es el ligamento periodontal, ¿no? Y acá tenemos la articulación por gónfosis, que se da del diente a lo que es el alveolo dentario, ¿no? Que se ubica tanto en la mandíbula y tanto en el maxilar. Muy bien, entonces esas son las articulaciones del tipo sin artrosis. Son articulaciones sin movimiento. A ver, tu diente, muévelo. No puedes hacerlo, ¿sí? A ver, tu nasal, muévelo. A ver, el vomer, muévelo. A ver, mueve tu parietal contemporal. No, no puedes hacer. Las anfiartrosis son articulaciones con poquito movimiento. Tienen, pero un poquito movimiento. Generadas, chicos, por lo que es cartílago fibroso. Y lo encontramos, por ejemplo, en la sífilis púbica, que es la unión de los dos huesos coxales que hemos visto, ¿no? En la porción del pubis. En los discos intervertebrales también, ¿no? Entre las vértebras también. Ahí vamos a encontrar un cierto movimiento. Es por eso que a veces pueden haber algunas posturas que a esa vértebra, como la van a mover, van a adquirir las personas. Una cifosis a nivel del o joroba, ¿no? O una lordosis, ¿no? A nivel de las lumbares, o una escoliosis cuando ya es un desplazamiento lateral de la columna vertebral, una anormalidad, ¿no? En la sindesmosis tenemos que estas están formadas, chicos, de tejido fibroso y las encontramos entre huesos contiguos. Por ejemplo, el cúbito y radio. ¿Ustedes vieron que había una membrana interósea? Ya. A ese tipo de articulación se llama sindesmosis. Tienen la tibia peroné, acá la habíamos visto. Tibia peroné, esto es, interóseo. Así mismo como está acá, también pasa en lo que viene a ser en lo que es el antebrazo. Acá también va a haber una membrana interósea. A ese tipo, chicos, de articulación especial le llamamos sindesmosis. ¿Listo? Y las diartrósicas son las muy dotadas de movimiento, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que se encuentran en articulaciones sinoviales donde hay líquido sinovial y permite ese movimiento. Y por eso que con el transcurso del tiempo ese líquido a veces se va perdiendo, se va desgastando. En algunos casos llega incluso a almacenar ácido úrico y transformarlo eso en una enfermedad, ¿no? Donde los huesos se empiezan a deformar. Las articulaciones causan mucho dolor y se empiezan a deformar. Y vamos a verlo cuando hay acumulamiento excesivo de ácido úrico, ¿no? Ese tipo de líquido sinovial causando una enfermedad de la gota. Tenemos ahí la enartrosis, chicos, que es cuando vemos una estructura esférica que entra a un hueco, a un receptáculo. Por ejemplo, lo hemos visto en el hombro, cuando la cabeza del húmero ingresa ¿a dónde? A la cavidad glenoidea del omóplato o escápula. Lo hemos visto también en la cadera, cuando la cabeza del fémur, acá está, ingresa ¿a dónde? Al acetábulo, ¿no? Y se mueve en tres planos, por eso le dije tridimensional, se mueve en tres planos. Las condilias, cuando unimos los cóndilos, que ya es una estructura más o menos elipsoide, ya no esférica, sino elíptica, ¿no? Y también se une un receptáculo. Estos, chicos, lo encontramos en estructuras que tengan cóndilos. ¿Dónde hay cóndilos? En la mandíbula. Miren, en la mandíbula, ustedes deben recordar que estaban los famosos cóndilos, ¿no? Estos cóndilos mandibulares. Entonces, esa estructura, chicos, ayuda justamente a tener ese tipo de articulación, esa estructura condilar, forma esferoidal, ya por si acaso. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí tenemos a esa estructura, a ese tipo de articulación, por si acaso, ¿no? También lo vamos a ver cuando se articula con quién, con el temporal, pues eso ya lo sabemos. La atlanta occipital, cuando unimos la C1 o atlas con los cóndilos del occipital. Profe, que el occipital también tenía cóndilos. Claro, pues eso también te dijimos, los cóndilos del occipital, cuando van justamente a unirse con el atlas. Y el atlas te daba esto. Está la C1 por acá. Entonces, acá, mira, esta estructura que tú estás viendo acá, esta estructura es justamente para lo que nosotros denominamos la estructura articular, ¿no? Para los cóndilos de lo que conocemos como occipital. Su superficie articular para el occipital, ¿no? Con el tipo condilo. También, chicos, vamos a encontrarlo en la muñeca.
también tiene cóndilos. Y el húmero y radio que también presentan este tipo de articulación, ¿no? Muy bien, se mueven en dos planos, son bidimensionales. Esa es la diferencia con la anterior, que es la enartrosis, que era tridimensional. También tenemos, chicos, la articulación troclearo-bisagra, que es de esta manera, ¿no? Es la unión de una estructura cilíndrica o tróclea, ¿te acuerdas? Tróclea, alojada en un receptáculo, ¿no? Eso lo vimos, por ejemplo, en la tróclea, lo vimos en el húmero, ¿no? Que justamente servía para albergar a la cavidad sigmoidea mayor de lo que es el cúbito. Entonces, acá tenemos lo que es esta tróclea, ¿no? Que se articulaba justamente con la cavidad sigmoidea mayor. ¿Cómo se llamaba esa cavidad sigmoidea mayor? También se le denominaba como escotadura troqueal. ¿Listo? Por si acaso. Pues ya sabes, es un tipo de articulación troclear. Su nombre lo dice, ¿no? También lo vamos a encontrar, chicos, ya lo vimos en el codo, ¿no? Húmero cúbito. Y esta se mueve en un plano, nada más, ¿no? La articulación trocoide o en pivote es cuando nosotros unimos básicamente un eje y un cilindro, y ese cilindro va a girar alrededor de él. Por ejemplo, eso se daba en el atlas y axis, ¿no? Esa articulación atlantoaxial permitía justamente que se mueva en un plano, pero al mismo tiempo era eh, como si tú empernaras algo, colocas un pernito, ¿no? Sobre una estructura hueca. El Atlas, chicos, no tenía cuerpo, pero el Axis metía su diente. Ustedes se acuerdan del Apodis odontoides. Esta Apodis odontoides, que le hemos visto acá, esta Apodis odontoides se metía acá, en este hueco, porque el Atlas, ustedes ven que no tiene cuerpo, este cuerpo vertebral no lo tiene. ¿Y quién es su falso cuerpo? El Apodis odontoides, que se mete en ese hueco, ¿no? Y ese tipo de articulación, ¿cómo se llama? Ese tipo justamente de articulación se le llama en pivote o trocoide, ¿no? Cuando va a girar una estructura sobre una estructura cilíndrica, ¿no? Muy bien. Veamos entonces por acá el encaje recíproco o en silla de montar, que es la unión de una estructura cóncava, o sea que tenga una concavidad como un huequito, una depresión, o una estructura convexa, chicos, ¿no? Por ejemplo, la articulación trapecio metacarpiano, ¿no? Eh, que se mueve en un plano. Entonces, el trapecio, que es uno de los huesos, en este caso que hemos observado, a nivel de lo que es la mano, también tiene ese tipo de estructura con lo que es el primer metacarpiano, ¿no? Entonces, el trapecio es un hueso del carpo y el metacarpiano es un hueso del metacarpo. No olvidemos, silla de montar, ¿no? La silla de montar. ¿Por qué silla? Porque la silla es como una concavidad donde tú alojas, obviamente, una estructura convexa, ¿no? Entonces es como si tuvieras un huequito y ese huequito le das una estructura convexa. Silla de montar. Muy bien. O encaje recíproco, los dos encajan perfectamente. Las artrodias, chicos, es una articulación que va a unir más que todo superficies planas. Por ejemplo, en los huesos del carpo, o también lo encontramos en los huesos del tarso, ¿no? Y se mueve en dos planos, dos superficies planas. Eso lo encontramos, por ejemplo, en los huesos del carpo y del tarso. La articulación en silla de montar lo encontramos en el trapecio, que es un hueso del carpo, con el primer metacarpiano, que va ese primer metacarpiano ¿a dónde? ¿A dónde va? Al pulgar, las falanges del pulgar. Recordemos el tra, ¿no? El tra, o el traga, como te dije, tra, porque hay trapezoide, y ga de grande y ganchoso. Traga, ¿te acuerdas? La fila posterior es traga. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, ¿no? Y la fila anterior, o la fila proximal, se denominaba, chicos, como pipi, escafoide, semilunar, pisiforme y piramidal. Y las artrodias, como ya les dije, son uniones del hueso del carpo, superficies planas, igual que pasa en este caso en el tarso. Entonces ahí tenemos las articulaciones más importantes, que son parte de la artrología que más o menos debemos conocer nosotros.